Abre la puerta, señor Walker. Su esposa está bajo arresto. Los golpes sacudieron nuestra puerta principal tan fuerte que pensé que los cristales se romperían. Era el tipo de golpes que se oyen en las series policíacas cuando están a punto de derribar la puerta a golpes. Solo que esto no era televisión. Era mi porche. Acababa de amanecer, la luz matutina aún suave, el aire fresco. Sara y yo llevábamos despiertos unos 20 minutos. Yo iba por la mitad de mi primera taza de café, de pie en la cocina, todavía en bata de franela vieja y calcetines. Me quedé congelado, taza en mano, mirando hacia el ruido. Los golpes volvieron, más fuertes, más urgentes. Daniel Walker, ladró una voz, cortante, autoritaria, demasiado fuerte para esta calle tranquila. Salga ahora mismo. Miré a Sara, que acababa de bajar por el pasillo atándose el pelo oscuro. Alzó ligeramente las cejas como diciendo, ¿y ahora qué? Dejé el café en la encimera y me acerqué a la puerta principal. Por la ventana lateral vi un destello de uniformes azul oscuro y movimiento. 4 hombres estaban en mi porche, anchos de hombros, con pantalones tácticos, botas negras y camisas azul marino con grandes letras blancas estampadas en la espalda. Inspector de la JOA. Entrecerré los ojos. Las camisas parecían compradas en una de esas webs de uniformes de broma. Poliéster barato que brillaba bajo la luz de la mañana. Aún así, el efecto podía engañar a alguien medio dormido o que no supiera. Se mantenían en formación, 2 delante, 2 atrás, como si estuvieran entrenados para entrar. Gafas de sol ocultaban sus ojos. Uno de ellos, el más alto, tenía la mano apoyada en la cadera donde colgaba una pistola. Abrí la puerta lo justo para que la cadena quedara puesta. ¿De qué se trata esto? El hombre alto de delante avanzó y se me apretó el estómago al ver su cara. Greg Morrison, mi vecino de enfrente. Greg y yo habíamos intercambiado muchas palabras en el último año. Algunas amistosas, la mayoría no. Pero verlo allí vestido de oficial táctico era algo nuevo. Llevaba gafas de sol envolventes aunque apenas había salido el sol, gorra oscura calada hasta abajo y esa media sonrisa presumida que te daban ganas de cerrarle la puerta en las narices. Apártese, señor, dijo Greg con voz grave y cargada de esa falsa autoridad que tanto le gustaba. Tenemos informes oficiales de una infracción de normas y posible brecha de seguridad. Su esposa debe acompañarnos para ser interrogada. Lo miré fijamente. ¿Interrogada por la asociación de vecinos? La sonrisa de Greg se amplió y ladeó ligeramente la cabeza hacia los hombres que tenía detrás. La seguridad del barrio no es una broma, señor Walker. Ahora sáquela. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Detrás de él, uno de los supuestos inspectores cambió incómodo el peso de pie. Otro miró hacia la calle, quizá para ver si algún vecino observaba. El sol subía y vi a la señora Jenkins asomándose por la cortina al final de la manzana. Se oyeron pasos detrás de mí. Sara apareció. Tranquila como siempre. Llevaba su chaqueta gris oscura de entrenamiento, la que tenía ribetes plateados en los hombros y pantalones negros ajustados. Se puso a mi lado mirando a Greg y su equipo. Señora, viene con nosotros. Ahora, dijo Greg enderezándose un poco. La voz de Sara era firme. ¿Tienen una orden? Esa palabra pareció desequilibrarlo un instante. ¿Orden de registro?
¿Orden de arresto? ¿Algún documento legal? Inclinó ligeramente la cabeza, tono educado pero con filo de acero. ¿O solo están jugando a disfrazarse esta mañana? Uno de los inspectores tosió en la mano, claramente conteniendo la risa. Otro miró al suelo como avergonzado de estar allí. La mandíbula de Greg se tensó. No. Necesito un papel para mantener este barrio seguro, dijo, rozando con los dedos la culata de la pistola que llevaba en la cintura. La funda parecía profesional, pero la pistola, había visto suficientes armas reales para saber que esa no era reglamentaria. Sara no se movió. Sus ojos seguían clavados en los de él. Y en ese momento vi el cambio. Su postura se enderezó casi imperceptiblemente, los hombros cuadrados, y esa expresión tranquila que yo había visto cuando manejaba situaciones tensas se posó en su rostro. Greg no tenía idea de que acababa de meterse en una pelea que no podía ganar. Daniel, dijo Sara sin mirarme. ¿Por qué no llamas al departamento del sheriff y pides el sargento de guardia? Diles que tenemos 4 hombres haciéndose pasar por agentes en nuestro porche. Los labios de Greg se curvaron en algo entre burla y gruñido. Estás cometiendo un gran error. La voz de Sara era fría. No, Greg, el error es tuyo. Por un segundo, el único sonido fue el zumbido bajo del aire acondicionado del vecino. Luego, desde algún lugar de la calle, se oyó el leve clic de una cámara. Alguien estaba sacando fotos. En ese momento yo no sabía que aquello sería la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que destrozaría la vida tranquila que habíamos construido y nos arrastraría a ambos a algo mucho más grande y oscuro que una simple disputa vecinal. 2 años antes, la idea de una mañana así, hombres con uniformes falsos aporreando nuestra puerta, habría sonado absurda. Entonces Sara y yo buscábamos algo sencillo, paz y tranquilidad. Habíamos pasado más de una década en San Diego ciudad. Yo era ingeniero civil trabajando largas jornadas en grandes proyectos de construcción. Sara, según todos sabían, era consultora de seguridad privada. Un título que satisfacía la curiosidad sin responder nada realmente. Nuestros amigos lo aceptaban, los vecinos lo aceptaban, y yo nunca lo cuestioné. Al menos no en voz alta. A mediados de los 40, ambos estábamos agotados por la ciudad, el ruido, el tráfico, la sensación de estar siempre corriendo de una cosa a otra. Oak-Wood parecía un pedazo de lo que echábamos de menos. Era una urbanización planeada, lo bastante lejos de la ciudad para sentirse aparte, pero lo bastante cerca para que yo pudiera ir a trabajar sin volverme loco. Calles con árboles, céspedes cuidados, vecinos que saludaban desde sus porches, el tipo de lugar donde los niños montaban en bici hasta el anochecer y la gente dejaba las puertas sin echar la llave. Nos mudamos a una casa artesanal de 2 plantas al final de un callejón sin salida tranquilo. El patio trasero tenía espacio para que Sara montara su zona de entrenamiento y el garaje era lo bastante grande para mis herramientas y banco de trabajo. Las primeras semanas parecieron una segunda luna de miel. Hicimos una pequeña barbacoa, conocimos a los vecinos y empezamos nuestra costumbre de pasear por el barrio justo antes del atardecer. Así conocimos a Greg Morrison. Entonces Greg era la imagen del vecino amistoso, alto, en forma, entre 30 y tantos, look cuidado y sonrisa fácil. Nos dijo que era policía local y presidente de seguridad del barrio para la Asociación de Propietarios. No sabía si ese cargo era oficial, pero él lo llevaba como si lo fuera.
En aquellos primeros días fue de gran ayuda. Vino a la segunda semana a ayudarme a arreglar una fuga de agua en el garaje. Elogió el paisajismo del patio de Sara. Dijo que tenía ojo para los detalles. Incluso nos invitó a una barbacoa de fin de semana donde nos presentó al resto de la manzana como el matrimonio modelo. Si Greg iba de uniforme, saludaba desde su entrada cuando pasábamos de paseo. Su presencia y el coche patrulla blanco y negro aparcado delante parecían dar a la calle una capa extra de seguridad. Los vecinos comentaban lo afortunados que éramos de tener a un verdadero agente viviendo entre nosotros. Durante un tiempo, fue exactamente lo que queríamos, tranquilo, seguro, predecible. El primer signo de problemas llegó al cabo de un año cuando decidimos cambiar la vieja valla de madera. Las tablas estaban torcidas y astilladas, y francamente era un desastre. Queríamos algo más sólido, que diera a Sara más privacidad para su trabajo, que en mi mente seguía siendo solo consultoría de seguridad. Tras revisar las ordenanzas municipales, medir la línea de propiedad y sacar todos los permisos necesarios, contratamos a una empresa para poner una valla de hierro forjado de 1,80 metros. Estábamos totalmente dentro de la legalidad. El código municipal permitía hasta 2,40 metros. Pero el día que empezaron las obras, el comportamiento de Greg cambió. Dejó de saludar. Las charlas amistosas desaparecieron. Empezó a aparecer en su jardín delantero, brazos cruzados, observando trabajar al equipo. Su mujer, Linda, comenzó a esquivarnos cuando paseaba al perro, evitando el contacto visual. Una tarde, Greg vino a nuestra puerta. Llevaba un polo oscuro con un pequeño escudo bordado en el pecho. No era exactamente uniforme policial, pero lo bastante parecido para transmitir autoridad. Mike, dijo. Siempre me llamaba Mike por alguna razón. ¿Considerarías bajar la valla a 1,20 metros? Me bloquea la vista de la calle. Desde la ventana de la cocina. Le dije educadamente que valorábamos nuestra privacidad, sobre todo porque Sara a menudo trabajaba desde casa y manejaba llamadas delicadas. Lo entiendo, dijo con sonrisa tensa. Pero como representante de la asociación, creo que deberíamos priorizar la armonía comunitaria sobre preferencias individuales. Fue la primera vez que mencionó su cargo en la JOA como si tuviera poder real. Hasta entonces, yo había supuesto que presidente de seguridad significaba organizar la fiesta de la manzana y quizás coordinar la decoración de Halloween. Recuerdo cerrar la puerta después de que se marchara y sentir un pequeño nudo incómodo en el estómago. En aquel momento me dije que no era nada, solo un vecino con opiniones fuertes. Pero con perspectiva, ese fue el momento en que la base empezó a agrietarse, la primera pista de que bajo la fachada pulida y servicial de Greg había algo más duro, más frío y mucho más peligroso. No tardó en demostrarse que el nudo en mi estómago tenía razón. Menos de una semana después de la visita de Greg, encontré un sobre en nuestro buzón que me hizo hundir el corazón. Papel grueso. Membrete de un bufete de abogados, del tipo que no se ignora. Dentro había una notificación formal, de acuerdo con los estatutos de la Asociación de Propietarios de Wacwood, la valla actualmente en construcción en su propiedad viola las normas estéticas comunitarias. El incumplimiento conllevará multas de $500 diarios a partir de 30 días desde la fecha de esta notificación. Lo leí 2 veces. Las palabras legales se arrastraban como hormigas por mi vista. Sara estaba en el patio trasero cuando se lo llevé. Mientras entrenaba. Llevaba su habitual ropa deportiva oscura, pelo recogido.
Ni siquiera jadeaba tras una intensa serie de burpees. Sus ojos recorrieron la página una vez y negó con la cabeza. No pueden hacer esto, dijo. Tajante. Tenemos los permisos. Estamos totalmente en regla con la ciudad. Su tono no era defensivo. Era seguro, como si ya conociera todas las reglas y todos los ángulos. Aún así, no iba a enfrentarme a un bufete sin comprobar los hechos. Llamé al número impreso abajo. La recepcionista al otro lado sonó desconcertada. Lo siento, señor, pero no tenemos registro de su dirección, y desde luego no hemos enviado ninguna notificación sobre vallas. Entonces esto es una falsificación, pregunté. Hubo una pausa. Si alguien ha usado el nombre de nuestra firma sin autorización, eso es delito federal. ¿Podría enviarme una copia por email? Cuando colgué, me temblaban las manos, en parte de rabia, en parte por la fría certeza de que esto no era solo Greg siendo mezquino. Era calculado. Esa noche en la cena, Sara estaba más callada de lo habitual. Salía entre bocados a contestar llamadas, hablando en voz baja que no llegaba a captar. Le pregunté si era cosa del trabajo. Me dio una sonrisa tensa. Solo complicado, dijo. Nada que pueda contarte ahora. Durante la semana siguiente, el ambiente del barrio hacia nosotros empezó a cambiar. La gente que antes saludaba ahora cruzaba la calle. La señora Patterson, de 2 casas más abajo, que una vez nos trajo galletas caseras, no me miraba a los ojos. Luego empezaron las notas. Deslizadas bajo los limpiaparabrisas, pegadas al buzón, metidas en el marco de la puerta. Eran educadas, casi empalagosas. Apreciaríamos que colaboraran con la comunidad por el bien de todos. Una fue menos educada, los de fuera no entienden cómo funcionan los buenos barrios. Distinta letra. Cada vez, distinto papel, pero el mensaje era el mismo. Sara se dio cuenta, claro, se daba cuenta de todo. Empezó a pasar más tiempo en el patio trasero hablando por teléfono, usando lo que solo puedo describir como lenguaje táctico. No jerga militar exactamente, pero términos precisos y deliberados que nunca le había oído. Empecé a verla. Diferente, pequeños detalles que siempre habían estado ahí, pero que nunca había conectado. Como elegía automáticamente el asiento en un restaurante con vista clara a todas las salidas. Como sus movimientos eran siempre económicos. Eficientes, como evaluaba a un desconocido en menos de 2 segundos. Greg, mientras tanto, no se conformaba con difundir rumores, escaló. Un sábado por la tarde organizó lo que llamó una reunión urgente de la asociación justo en la acera delante de nuestra casa. Aparecieron casi 20 vecinos. Greg tenía un cartel recién impreso apoyado en su silla plegable, presidente de seguridad vecinal. Se levantó, señalando nuestra valla a medio terminar como si fuera la escena de un crimen. Como pueden ver, dijo alto, la familia Walker se ha negado a cumplir las normas comunitarias. Esto no es solo estética. Una valla tan alta podría ocultar actividades sospechosas de la vista desde la calle. Algunos asintieron. Otros se miraron inseguros. Entonces soltó la bomba. He realizado una investigación de antecedentes sobre nuestros nuevos vecinos, anunció, mirando directamente a Sara por la ventana. Sara Walker trabaja en una instalación clasificada y su descripción exacta de empleo está marcada como confidencial. Por lo que sabemos, podríamos estar viviendo al lado de personas que representan una amenaza para la seguridad nacional. Se oyó un murmullo en la multitud. Algunos retrocedieron. Yo estaba en la ventana junto a Sara, puños apretados.
no puede hacer eso. No puede simplemente. Oh, sí puede, dijo ella en voz baja. Pero acaba de cometer el mayor error de su vida. Su voz era tranquila, pero vi el cambio en sus ojos. El mismo que vería después. La mañana que Greg apareció con sus supuestos inspectores de la JOA. Entonces, sin embargo, todavía no entendía del todo con quién estaba casado ni lo preparada que estaba para lo que vendría después. Continuación de la traducción completa. El texto es muy largo, así que continúo página por página para mantener la precisión. Después de esa supuesta reunión urgente, la temperatura en Oakwood cambió rápido. No el clima, el ambiente. Cuando nos mudamos, no podías dar la vuelta a la manzana sin que una docena de personas saludaran o pararan a charlar. Ahora las conversaciones se cortaban a mitad de frase cuando nos acercábamos. Las miradas se desviaban. Las sonrisas se afinaban o desaparecían. Yo crecí en un pueblo pequeño de Estados Unidos. Sabía lo que parecía cuando el cotilleo echaba raíces. Y Greg no plantaba semillas. Las difundía con megáfono. Una tarde lo pillé en su entrada hablando con el señor Callahan de 3 casas más abajo. Su conversación cesó en cuanto salía a recoger el correo. Greg palmeó el hombro de Callahan y le dijo algo en voz baja. Callahan me dio un rígido saludo con la cabeza y se marchó sin más. La semana siguiente, las notas amistosas volvieron a aparecer, bajo los limpiaparabrisas, pegadas en la puerta. Apreciaríamos que colaboraran con la comunidad por el bien de todos. Quizá bajar la valla y todos nos llevaremos bien. Seguían con distintas letras, lo que me decía que Greg tenía a otros haciendo el trabajo sucio. Sara recogía cada nota en una bolsa Ziploc y las archivaba en su despacho. No decía mucho, solo las guardaba, etiquetaba la bolsa y la metía en una caja que ya estaba medio llena. Si los hombros fríos y las notas anónimas eran las tácticas suaves, la siguiente fase fue el empujón duro. Una noche de miércoles sobre las 9, oí voces fuera. No el murmullo casual de vecinos, sino el tono decidido de gente con una misión. Cuando miré por las persianas, vi a Greg hablando con 2 hombres que no reconocía. Señalaban hacia nuestra casa. Hacia el lateral del jardín, luego asentían como si acabaran de acordar algo. Al día siguiente por la noche, mientras Sara y yo recogíamos tras la cena, sonó un golpe firme en la puerta, no aporreo aún, pero lo bastante fuerte para ponerme los nervios de punta. Al abrir, allí estaba Greg con su polo oscuro y la placa falsa. Brazos cruzados, sonrisa educada pero fina como papel. Buenas noches, Dan. Solo quería recordarte. La inspección de seguridad vecinal del sábado por la mañana, protocolo de la asociación. Pasaremos a asegurarnos de que todos cumplen. Mantuve la mano en la puerta. ¿Es eso una política real de la asociación o algo que te has inventado? Greg ladeó la cabeza. Creo que verás que es del interés de todos cooperar. Negarse a la inspección envía el mensaje equivocado. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en el salón. La tele baja. Ella revisaba algo en el móvil. Frunció el ceño de esa forma que yo había aprendido que significaba que estaba concentrada. Está escalando, dijo. Por fin. Lo he notado. El sábado no es una inspección de seguridad. Es un juego de intimidación. Vendrá con su pequeño equipo e intentará fabricar alguna infracción. Me incliné hacia adelante. ¿Entonces qué hacemos?
Ella levantó la vista del móvil, ojos firmes. Dejamos que venga, pero yo estaré preparada. 2 días después, la inspección llegó antes de lo previsto. Eran las 2 de la madrugada. Primero se cortó la luz. Todas las luces del barrio parpadearon y se apagaron, dejando la calle en una oscuridad pesada e innatural. Luego el crujido de botas sobre grava, murmullos bajos y el clic metálico de una verja. Cuando miré por las cortinas, mi primer pensamiento fue equipo SWAT. 4 figuras con pantalones tácticos, botas y camisas azul marinas. Pero las palabras impresas en grandes letras blancas en sus espaldas me hicieron parpadear 2 veces. Inspector Joa. Incluso llevaban gorras negras, auriculares y portapapeles. Como si los portapapeles los hicieran oficiales. El efecto habría sido cómico si no fuera porque llevaban pistolas en la cadera 2 de ellos. Y porque estaban en mi propiedad a las 2 de la mañana. Greg iba en cabeza, linterna en mano, barriendo hela sobre nuestras ventanas. Se detuvo en el porche y golpeó fuerte. Sara ya estaba de pie en lo alto de la escalera, completamente vestida, postura recta y alerta. No parecía sorprendida. «Quédate aquí», me dijo en voz baja. «Yo me encargo». Y la forma en que lo dijo no era una petición. Era una orden. El golpe de Greg no era educado. Era del tipo que despierta a los muertos. 3. Golpes fuertes y retumbantes que resonaron por la casa a oscuras. Inspección Joa ladró lo bastante alto para que medio barrio oyera. Abraham. Sara no corrió. Caminó hacia la puerta principal como si fuera a una reunión para la que ya estaba preparada. Pasos. Tranquilos, medidos. Yo la seguía unos pasos, pulso retumbándome en los oídos. Encendió la luz del porche. La repentina inundación de luz iluminó a 4 hombres con esas camisas azul marino y inspector Joa en la espalda. 2 llevaban portapapeles bajo el brazo. Uno sostenía una linterna maglite como si fuera un porra. Y Greg, en el centro, tenía la mano descansando casualmente en la pistola de su cadera. Sara abrió el cerrojo, pero no del todo la puerta. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? La boca de Greg se curvó en esa sonrisa practicada. Hemos recibido informes de actividad inusual en su propiedad. El protocolo de la asociación dice que inspeccionamos inmediatamente cuando hay posible problema de seguridad. Sara miró las letras en la espalda de sus camisas, luego de nuevo a Greg. A las 2 de la mañana. Algunas cosas no pueden esperar. Ahora, podemos hacer esto rápido y fácil o... Ella lo cortó. Enséñenme los papeles. Greg parpadeó. ¿Papeles? Sí. Lo que sea que les autorice a estar en mi propiedad. En medio de la noche. Orden de registro. Orden de inspección de la asociación. Algo con una firma real. Uno de los hombres detrás de Greg cambió el peso. De pie. Greg. Silencio, soltó Greg por encima del hombro. Miró de nuevo a Sara. No tengo que enseñarte nada. Soy agente de la ley. Esta es mi jurisdicción. Sara ladeó ligeramente la cabeza, casi curiosa. ¿Su jurisdicción? Exacto. Se irguió, hinchando un poco el pecho. He mantenido este barrio seguro mucho antes de que ustedes llegaran. Y no necesito que una. Ella abrió más la puerta, pero solo lo suficiente para colocarse en el umbral. La luz del porche captó el brillo de un pequeño alfiler plateado en forma de placa en la solapa de su chaqueta. Están en mi propiedad a las 2 de la madrugada sin orden. Haciéndose pasar por agentes y armados.
Eso es una larga lista de problemas. Para usted, Greg. Sus ojos se posaron en el alfiler, luego volvieron a su cara. No intente intimidarme. No lo intento, dijo ella. Con calma. Esto es ser educada. Durante unos segundos ninguno se movió. Los hombres detrás de Greg ya no estaban tan erguidos. Uno miraba sus zapatos. Otro miraba hacia la calle como calculando lo rápido que podía irse andando. Greg intentó avanzar. Apártese, Sara. Necesito asegurarme de que no hay nada peligroso aquí. La voz de Sara bajó a un tono que yo solo había oído una o dos veces antes. Bajo, tranquilo e inconfundiblemente al mando. Greg. Si cruza este umbral estará cometiendo allanamiento, y se irá de aquí en la parte trasera de un coche patrulla de verdad. Su mandíbula se tensó. Vi el cálculo en sus ojos, si llamarle al farol, si moverse. El silencio se estiró. Tenso como un cable. Luego Sara habló de nuevo, aún tranquila. Daniel. ¿Te importaría llamar al departamento del sheriff y decirles que tenemos individuos armados haciéndose pasar por inspectores en nuestra puerta? Pide al sargento de guardia. La cara de Greg se puso roja bajo la luz del porche. Estás cometiendo un error, Sara. No, dijo. Ella, ojos fijos en los suyos. El error es tuyo, y te estás quedando sin tiempo para marcharte. Por un momento pensé que haría algo estúpido. Su mano se movió cerca de la funda, pero el hombre de la linterna avanzó, le murmuró algo y Greg finalmente retrocedió. Esto no ha terminado, dijo señalándola con el dedo como una amenaza. Ni de lejos. Ella no se inmutó. Tienes razón. No ha terminado. Pero la próxima vez que aparezcas aquí, más te vale traer a la ley de verdad. Se fueron sin decir más. Los cuatro se fundieron en la oscuridad al final de la calle. La luz volvió 5 minutos después. Cerré la puerta, la aseguré y me giré hacia Sara. Ella seguía allí, mirando por la ventana hasta que desaparecieron. ¿Quién demonios eres tú exactamente?, le pregunté. No respondió. Todavía no. Pero yo sabía que esa respuesta llegaba. Y cuando llegara, nada de nuestra tranquila vida suburbana volvería a parecer lo mismo. La casa volvió a estar en silencio, pero no del modo cómodo de antes. El silencio que teníamos ahora era pesado, como si las propias paredes escucharan. Sara se quedó un rato más en la ventana principal, ojos fijos en la calle. Todavía veía el débil resplandor de una linterna a lo lejos mientras Greg y su equipo desaparecían entre las casas. Finalmente se giró y fue hacia la cocina. Deberíamos hablar. La seguí, mi mente todavía reproduciendo cada detalle de los últimos 10 minutos. Los uniformes falsos, las pistolas, la expresión engreída y satisfecha de Greg. Sara, ¿qué demonios fue eso?, pregunté, quizá más alto de lo que pretendía. Ella no replicó. Puso agua a hervir, llenó la tetera y encendió el fuego. Silbó al calentarse. Solo entonces habló. Llevas tiempo haciéndote preguntas sobre mí, ¿verdad? Me pilló desprevenido. ¿Qué tiene eso que ver con que Greg aparezca aquí en medio de la noche? Todo, dijo simplemente. La tetera empezó a silbar suavemente. Ella estaba frente a mí, manos planas en la encimera, y me miró directamente a los ojos. Me llamo Sara Walker. Soy la sheriff electa de este condado. Me quedé mirándola. No sé qué esperaba, pero no. Era eso. Sheriff, repetí como si hubiera oído mal. Sí. 15 años en las fuerzas del orden. 10 de ellos en la oficina del sheriff, elegida el año pasado.
Hizo una pausa para que lo asimilara. No te lo dije. Porque quería que tuviéramos una vida normal aquí. Pero después de esta noche, lo normal se acabó. La tetera silbaba. Apenas me di cuenta. Pensaba. Que eras consultora de seguridad privada, dije, todavía intentando procesarlo. Eso es lo que dejé que la gente pensara, dijo. Cuando ocupas este cargo, haces enemigos. No solo los que se ven, sino gente con recursos reales y rencores reales. A veces es más seguro para ti. Para mí, que no sepan dónde vivo. Me apoyé en la pared, sintiendo el peso de sus palabras. Entonces Greg. Greg es un hombre peligroso, la interrumpí. No es solo un vecino entrometido con placa falsa. Está haciéndose pasar por agente de la ley, y eso es delito grave. La jugada de esta noche, allanamiento armado. Si hubiera querido, podría haberlos tenido a los 4 boca abajo en el césped con bridas antes de que volviera la luz. Lo dijo como un hecho, no como alarde. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté. Porque quería ver hasta dónde llegaba. Ahora sé que está dispuesto a escalar. Y eso significa que cometerá un error. Uno que yo pueda usar. Sirvió agua caliente en 2 tazas, me pasó una. Y sacó del bolsillo de la chaqueta un pequeño grabador digital. Lo tuve encendido todo el tiempo, dijo. Cada palabra que dijo esta noche. Está aquí. Entonces lo entendí. Había estado planeando esto, o al menos preparada, mucho antes de que Greg apareciera. ¿Cuál es su juego, Sara? ¿Qué quiere de verdad? Se apoyó en la encimera, taza en mano. Todavía no lo sé, pero gente como él no monta numeritos así solo porque no le gusta una valla. Aquí hay algo más grande. Y ahora, sonrió de forma peligrosa, ahora es mi caso. Por primera vez esa noche sentí algo. Que no era miedo. Era darme cuenta de que el hombre que intentaba intimidarnos no tenía idea de con quién se había metido. Sara tomó un sorbo de té, luego dejó la taza. Mañana empiezo a investigar. Greg Morrison está a punto de desear no haber oído nunca mi nombre. Sara no perdió ni un segundo la mañana siguiente. Cuando bajé, ya estaba en la mesa del comedor con el portátil abierto, un blog al lado y esa expresión que ponía cuando planeaba una operación importante. Su café estaba intacto. Estaba demasiado concentrada para beber. Buenos días, dije, aún aturdido por el sueño. Empiezas temprano. Miró hacia arriba. Greg Morrison no existe. Aquí no. Ni en los registros del condado. Ni del estado. Eso me despertó más rápido que la cafeína. ¿Cómo que no existe? Quiero decir que no es agente jurado en ningún sitio de California. Ni siquiera es guardia de seguridad registrado aquí. Tocó la pantalla del portátil donde una base de datos estatal mostraba búsqueda vacía. Me acerqué. Entonces, ¿quién es? Eso es lo que estoy averiguando. Sara abrió otra ventana, una base de datos. Solo para fuerzas del orden a la que tenía acceso como sheriff. Hacemos comprobaciones de antecedentes a los nuevos contratados. Ahora le hago una a él. Lo difícil es averiguar su nombre real. No tardó mucho. Una rápida búsqueda en registros de propiedad reveló que la escritura de la casa de Greg estaba a nombre de Gregory Michey, no Morrison. Cuando introdujo ese nombre en su sistema, los resultados llegaron rápido. 3 detenciones previas, leyó en voz alta.
2 en Arizona por hacerse pasar por policía. 1 en Nevada por acoso. Despedido de al menos 3 empresas de seguridad privada por abuso de autoridad. Demandas civiles en ambos estados. Intimidación, informes falsos, acoso. Miré la pantalla. Y ahora está aquí en nuestro barrio. Ella asintió lentamente. Ha ido moviéndose estado por estado durante años. Empieza siendo amistoso, gana confianza, luego usa esa confianza para ganar influencia. En algunos casos, ha tomado el control total de la asociación. Se me hundió el estómago. Esto no es por la valla. No, dijo con voz endurecida. Es por control, y supongo que dinero. Cambió a otra pestaña, sacando una base de datos de registros empresariales. Está conectado al menos a 2 empresas pantalla registradas en Nevada. Ambas tienen la misma dirección postal que un hombre llamado Víctor Hall. ¿Quién es ese?, pregunté. Los ojos de Sara se entrecerraron. Inversor inmobiliario que estuvo bajo investigación por estafas inmobiliarias a familias militares. Identificaba propietarios con problemas económicos, los presionaba para vender por debajo del valor de mercado y luego revendía la propiedad con gran beneficio. ¿Y crees que Greg trabaja para él? Creo que Greg hace el trabajo sucio. Intimidación, fabricar infracciones, enfrentar a los vecinos para que Hal entre al rescate y se quede con las casas problemáticas. Se recostó en la silla. Lo que significa que no estamos solo ante un falso policía. Estamos ante un esquema organizado. Me froté las sienes. ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora, dijo, recolectamos pruebas. Todo lo que Greg haga de ahora en adelante quedará grabado. Me enseñó un pequeño dispositivo negro, una cámara de vigilancia profesional no más grande que un mazo de cartas. Voy a instalar 3 hoy. 2 fuera, una dentro cerca de la puerta principal. Se activan con movimiento, visión nocturna, audio. ¿Estás por casa?, pregunté. Me lanzó una mirada que decía ya sabes la respuesta. A media tarde, las cámaras estaban colocadas. Una hábilmente escondida en las ramas del arce del jardín delantero, enfocando la calle. Otra bajo los aleros sobre el garaje. La tercera dentro, posicionada para captar a cualquiera que estuviera en la puerta. Esa noche, Sara me sentó. Aquí está el plan. Dejamos que Greg piense que está ganando. No reaccionamos a las pequeñas jugadas. Pero cuando dé el paso de más, y lo dará, lo tendremos en video. Su voz era tranquila, pero había algo más debajo. Determinación y quizá un toque de anticipación. Supe entonces que Greg Mitchell, o Morrison, o como quisiera llamarse, había elegido la casa equivocada para meterse. Y tenía la sensación de que no tardaría en descubrirlo por las malas. Sara siempre decía que gente como Greg no puede resistir 2 cosas, atención y oportunidad. Solo hay que darles un poco de ambas y te mostrarán exactamente quiénes son. La mañana después de descubrir su verdadero nombre, se sentó en la mesa del comedor con el portátil y el móvil montando lo que llamó la red. Empezó con el grupo privado de chat de la asociación, el que Greg había impuesto a todos los residentes diciendo que era para actualizaciones de seguridad. Sara apenas lo usaba antes, pero ahora publicó un mensaje cuidadosamente redactado: aviso a todos. Nos han pedido almacenar temporalmente equipo para un ejercicio del condado. Nada de qué preocuparse, pero puede venir un camión de reparto a horas intempestivas. Por favor no se alarmen si ven actividad en nuestra entrada. Sin detalles, solo lo suficiente para sonar oficial. Luego esperó. Por la tarde, el cebo había sido mordido.
Alguien, casi seguro Greg, había hecho captura de pantalla de su mensaje y lo reenvió al menos a 3 vecinos. En horas, el móvil de Sara vibró con alerta. De la cámara oculta sobre nuestro garaje. Greg paseando por la acera de enfrente, móvil en la oreja, ojos fijos en nuestra casa. Esa noche, Sara dio un paso más. Usando sus credenciales de sheriff, creó una lista falsa de inventario de entrenamiento. Nada delicado, pero con suficiente jerga para sonar real, y la dejó accidentalmente abierta en su portátil a la vista desde la ventana delantera. ¿No es un poco teatral?, pregunté, mientras ajustaba las persianas para que la pantalla fuera visible desde la calle. Exactamente, dijo con pequeña sonrisa. Lo teatral funciona con gente que necesita una historia para justificar sus actos. No tardó. A la mañana siguiente, la cámara del Arce captó a Greg en nuestro césped antes del amanecer, enfocando su móvil por la ventana, sacando fotos de la pantalla del portátil de Sara. Sara descargó el video, lo etiquetó y lo archivó. Paso 1 completado, dijo. El paso 2 llegó esa noche. Sara entró en un canal seguro y llamó a alguien quien presentó solo como Rodríguez. Más tarde supe que era un agente retirado del FBI con quien había trabajado en operaciones conjuntas. Tu tipo sigue activo, dijo Rodríguez por el altavoz. Se llama Víctor Hall, lleva años moviendo propiedades a través de compradores testaferros. Michie, tu vecino, es uno de sus matones. El bolígrafo de Sara garabateaba en él. Glock. ¿Tenéis suficiente para acusar? Todavía no. Pero sí. Puedes probar que opera bajo falsa autoridad y usa intimidación para forzar ventas. Podemos traer cargos federales. Consígueme el puente entre su actuación de falso policía y las empresas pantalla de Hall y cerramos el caso. Cuando colgó, Sara se recostó, dando golpecitos con el bolígrafo. Le vamos a dar algo que crea que puede usar. Y veremos a dónde lo lleva. Durante los 2 días siguientes, construyó el resto de la trampa. Redactó un memorando falso dirigido a la sheriff Sara Walker desde la División de Entrenamiento Táctico del Condado, totalmente ficticio, sobre la reubicación de un activo de alto valor. El texto era intencionadamente vago, pero insinuaba equipo delicado de las fuerzas del orden en traslado para almacenamiento. Luego dejó una copia impresa en nuestro buzón, sin cerrar. Al caer la noche, había desaparecido. A la mañana siguiente, la cámara del garaje captó a Greg reuniéndose con un hombre en un SUV plateado que no reconocí. Estaban junto a la puerta del conductor, pasando el papel de mano en mano, señalando hacia nuestra casa. Sara vio el video 2 veces, luego amplió la matrícula del SUV. Es el coche de Hall, dijo. Está aquí. Esa noche, Sara subió la presión. Hizo una breve publicación en el chat de la asociación, recordatorio, debido a la próxima entrega de equipo de entrenamiento, mantengan las entradas libres. Hora de llegada clasificada, pero será en las próximas 72 horas. En 20 minutos, una de las cámaras captó a Greg otra vez al móvil, paseando por su entrada. Seguro que vale algo, dijo al auricular. Pausa. Vale, yo me encargo. Lo sacaremos antes de la fecha de entrega. Sara silenció el clip y me miró de forma que supe que había conseguido exactamente lo que quería. Esa noche en la cena, hice la pregunta que me carcomía. ¿Qué pasa si esto nos explota en la cara? ¿Y si se dan cuenta? ¿De qué los estamos provocando? Dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo, entonces pasamos al paso 3.
¿Cuál es el paso? 3. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa fría. Exposición pública, del tipo del que no te recuperas. No pedí detalles. Parte de mí no quería saber hasta que ocurriera, pero lo sentía. La marea estaba cambiando. Greg creía que estaba construyendo un caso contra nosotros. No tenía idea de que cada movimiento suyo le estaba dando a Sarah la cuerda con la que acabaría ahorcándose. Greg había estado pavoneándose por el barrio varios días, actuando como si ya hubiera ganado la jugada de la inspección. Los rumores, las reuniones en las entradas, todo construía hacia algo. Va a convocar una reunión pública, me dijo Sarah el viernes por la mañana. Tomando café en la mesa. Es como esta gente cimenta el control, reúne a todos en un sitio, enmarca la historia a su manera y fuerza a elegir bando. Efectivamente, esa tarde apareció un volante en nuestro buzón. Reunión urgente de la asociación. Sábado 16 horas resolución de conflicto comunitario. Se ruega asistencia. Es cebo, dije. Es una oportunidad, me corrigió Sarah. Cree que será el escenario de mi humillación. En cambio, será la suya. El sábado llegó caluroso y brillante, de esos días en que el asfalto brilla. A las 15:50 ya había sillas plegables formando un semicírculo irregular en la franja de césped delante de nuestra casa. Casi 30 vecinos habían venido, más que nunca en una reunión de la asociación. Greg llegó con su habitual aire de autoridad, polo azul marino impecable, la misma placa falsa sujeta al pecho y gafas de aviador. Dos de sus inspectores lo flanqueaban, portando portapapeles como si fueran documentos legales. Gracias a todos por venir, empezó, voz alta para que se oyera. Estamos aquí porque ciertos residentes se han negado a cumplir las normas comunitarias. No es personal. Es por proteger la seguridad y apariencia de Oakwood X. Se giró hacia nuestra valla como si fuera la prueba A en un juicio. 1,80 metros de alto, barras de hierro, bloquea las líneas de visión. Desde la calle. Crea puntos ciegos. En mi opinión profesional, es un peligro para la seguridad. Algunos murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Greg avanzó al centro. Y eso no es todo. Mi propia investigación ha revelado que la señora Sarah Walker está involucrada en actividades que levantan serias preocupaciones para la seguridad nacional. Entonces Sarah dio un paso al frente. Llevaba chaqueta negra. Sobre blusa sencilla, pelo recogido pulcramente. Sin placa visible, sin arma. Solo una presencia tranquila y firme que atrajo inmediatamente todas las miradas. Greg, dijo, cortando su monólogo. Antes de que sigas, tengo una simple petición. Él parpadeó. ¿Cuál? Enséñanos tu número de identificación policial. La multitud se removió incómoda. Greg soltó una risa corta. Esa es información sensible. No puedo repartirla en público. El tono de Sarah no cambió. Todo agente jurado en este condado tiene un número de placa. Es registro público, proporcionarlo es rutina. La mandíbula de Greg se tensó. Como dije, no estoy obligado. Sarah se giró hacia una mesa plegable donde había colocado su portátil y un altavoz portátil. Con unos clics, el proyector de la asociación iluminó la pantalla portátil detrás de ella mostrando el roster oficial del condado de agentes activos. Esto, dijo, es la lista de todos los agentes en activo en nuestro condado. Como pueden ver, no aparece Greg.
Morrison. Los murmullos crecieron. Pulsó de nuevo. Sacando otro documento. Aquí un recibo de una placa policial falsa. Comprada en una tienda online de disfraces enviada a 742 Elmwood Drive. La dirección de Greg hace 8 meses. La cara de Greg se sonrojó. Eso está fabricado. Sara no alzó la voz, pero sus siguientes palabras cortaron el ruido. ¿Esto también está fabricado? La pantalla cambió a una imagen fija de la cámara del garaje. Greg, a las 5:37 de la mañana. Apoyado en nuestra ventana con el móvil, fotografiando la lista falsa de inventario de entrenamiento. Jadeos recorrieron las sillas. ¿Y esto? Reprodujo un clip corto de audio. La voz de Greg captada por el micrófono del jardín delantero 2 noches antes. Lo sacaremos antes de la fecha de entrega. La compostura de Greg se resquebrajó. Avanzó, voz alzada. Está manipulando las cosas. Esta gente no entiende. Sara levantó una mano. Lo que entendemos es que has estado haciéndose pasar por agente, allanando propiedad privada y trabajando con conocidos estafadores inmobiliarios para atacar a familias militares en este barrio. La multitud estalló en preguntas superpuestas. Los inspectores de Greg de repente parecían desear estar en cualquier otro sitio. Greg apuntó con el dedo hacia Sara. ¿Crees que puedes hacerme el ridículo? No tienes idea de con quién te has metido. Los ojos de Sara se clavaron en los suyos. No, Greg. Tú no tienes idea de con quién te has metido. La tensión era palpable. Vi las manos de Greg temblar, su peso cambiando como un hombre a punto de hacer algo estúpido. Sara también lo vio, porque adoptó sutilmente una postura más defensiva, preparada para lo que viniera. No sabía entonces que lo siguiente implicaría una pistola. Un grito y la neutralización más rápida que había visto en mi vida. Pero ese momento, con Greg acorralado delante de todo el barrio, fue cuando su pequeño imperio empezó a derrumbarse. La voz de Greg subía, sus manos moviéndose en gestos cortos y bruscos. La multitud ya no se inclinaba hacia él. Se apartaba. No la escuchen, ladró, señalando a Sara. Es una amenaza para este barrio, para todos ustedes. He visto sus expedientes. Sé de lo que es capaz. Sara permanecía perfectamente quieta, hombros cuadrados, ojos fijos en él. Greg, tienes que dejar de hablar. Pero no paró. Sus palabras se aceleraron, más duras. ¿Creen que están seguros con ella aquí? Está entrenada para matar. ¿Y cuando se vuelva contra? El movimiento fue rápido, pero no lo suficiente para engañar a Sara. La mano de Greg bajó al cinturón, dedos cerrándose en la empuñadura de su pistola. Jadeos rompieron el aire. Una mujer gritó. Las sillas plegables rasparon el pavimento mientras la gente retrocedía. «¿Y arma?», gritó alguien. Todo pareció ir a cámara lenta. Greg sacó la pistola, apuntando hacia Sara con ambas manos. Su voz temblaba ahora, no de miedo, sino de rabia. Todos cállense. Escúchenme. Sara no se movió, ni atrás ni a los lados. Sus manos permanecían visibles, tranquilas a los costados. Su voz salió baja, firme y de alguna forma más alta que sus gritos. Greg, acabas de cometer el peor error de tu vida. Yo conocía ese tono. No era bravuconería. Era un veredicto. Dio un pequeño paso adelante. Estás apuntando con un arma cargada a una agente electa de la ley delante de 30 testigos y en cámara. Asintió hacia los móviles que veía en alto. Vecinos. Retransmitiendo en directo.
Los ojos de Greg miraron alrededor, viendo los dispositivos. Grabando. No saben lo que es real. Saben lo suficiente. Dijo ella. Y se te acabó el tiempo. Ocurrió más rápido de lo que pude seguir. Un momento Greg tenía la pistola apuntando al pecho de Sarah. Al siguiente, Sarah se movía, un borrón de precisión. Se desplazó lateralmente, entrando en su línea de fuego, su mano izquierda golpeando la muñeca mientras la derecha agarraba el cañón y lo empujaba hacia arriba. La pistola se disparó una vez, el estruendo rompiendo el aire como un trueno. Olí pólvora, sentí la vibración en el pecho. Antes de que nadie pudiera gritar otra vez, Sarah había retorcido el arma de su mano, se colocó detrás de él y enganchó su brazo en una llave que lo dejó de rodillas. En menos de 3 segundos, Greg Mitchell estaba boca abajo en el césped con la rodilla de Sarah entre sus omóplatos, la muñeca sujeta a la espalda con bridas negras. La multitud se quedó helada, en silencio, salvo la respiración pesada de algunos que se habían chocado al retroceder. La voz de Sarah sonó clara y firme. Greg Mitchell queda detenido por hacerse pasar por agente de policía, agresión agravada con arma mortal y conspiración para cometer fraude. Alguien empezó a aplaudir. Se extendió. Tímido al principio, luego más fuerte. La tensión se rompió, reemplazada por alivio. Admiración, incluso asombro. Greg se retorcía bajo su sujeción, cara roja, escupiendo insultos. ¿Crees que esto se acaba aquí? No tienes idea de lo profundo que llega esto. Sarah no respondió. Mantuvo su peso firme sobre él, ojos escaneando el perímetro como si esperara problemas de algún otro lado. Entonces noté que 2 de los inspectores de Greg habían desaparecido, escabulléndose en el caos. Ella también lo notó, porque gritó sin mirar. Daniel, llama al departamento del sheriff. Diles que tengo uno detenido, pero 2 en fuga. Probablemente armados. Saqué el móvil antes de que terminara la frase. En minutos, los verdaderos deputies llegaron, sirenas aullando a lo lejos antes de entrar en la calle. Frenaron rápido, puertas abriéndose, armas desenfundadas. Hasta que Sarah se identificó y entregó el arma confiscada. La detective María Santos, una mujer compacta de ojos agudos, miró a Greg, luego a Sarah. Lo teníamos en el radar. Acabas de darnos la causa probable que necesitábamos. Greg fue puesto en pie, muñecas aún sujetas, y empujado hacia la parte trasera de un coche patrulla. Ya no luchaba, solo murmuraba entre dientes, ojos cortando hacia Sarah como si pudiera quemarla con la mirada. Antes de meterlo, giró la cabeza hacia ella. Fuisteis. Objetivo, Walker, mucho antes de mudaros aquí. Y cuando envíen a otro, no seré yo con quien te las veas. La cara de Sarah no cambió, pero vi algo endurecerse en sus ojos. Los coches patrulla se alejaron y la multitud empezó a dispersarse, zumbando con la energía post-tormenta. Vecinos que nos habían evitado semanas. Vin exclamando la mano de Sarah, agradeciéndole. Ella no sonreía. No ha terminado, les dijo. No hasta que sepamos quiénes son. Mientras estaba allí a su lado, me di cuenta de que no solo hablaba a los vecinos. También me hablaba a mí. Los deputies apenas habían despejado la calle cuando sonó el móvil de Sarah. Se apartó para contestar, hablando tan bajo que solo capté fragmentos. En custodia, no 2 aún en fuga. Confirmad. Descripción del vehículo.
Cuando volvió, su rostro estaba en esa máscara. Ilegible que yo había aprendido significaba que ya iba 10 pasos por delante. De todos. Era el capitán Rodríguez. Mañana envía un equipo conjunto aquí. Greg no es un lobo solitario. Es parte de una operación mayor y llevamos meses intentando atraparla. Pensé en las palabras de despedida de Greg. Fuisteis objetivo mucho antes de mudaros aquí. Así que no. Mentía sobre eso. Negó con la cabeza. Esta vez no. Esa noche, Sara extendió sus notas por la mesa del comedor. Registros de propiedad, documentos judiciales, registros empresariales. La mitad los reconocía de antes en la semana. La otra mitad eran nuevos. Señaló un diagrama de flujo que había dibujado con líneas limpias y precisas. Así funciona, Michie, Greg, identifica una familia objetivo. Normalmente militar o policial. Construye un caso contra ellos, real o fabricado, usando su falsa autoridad. Eventualmente la presión fuerza a vender. Ahí entra Hal. Compra la casa a través de una de sus empresas pantalla. La revende con gran beneficio. Repetir en otro barrio. Seguí una de las flechas del diagrama. ¿Y crees que han hecho esto cuántas veces? Me miró a los ojos. Tenemos pruebas confirmadas en al menos 40 familias. En 6 estados distintos, pero podría ser el doble. Me recosté, intentando asimilarlo. ¿Por qué familias militares? Suelen ser discretos, acostumbrados a seguir normas, menos propensos a hacer público un conflicto, más propensos a mudarse en silencio cuando se les presiona, y algunos tienen habilitaciones de seguridad. Si consigues sacarles de ciertos barrios, puedes cambiar quién vive cerca de instalaciones clave. El pensamiento me heló. ¿Estás diciendo que no es solo por dinero? No, dijo tajante. Es por influencia.